Bueno, comenzaremos ahora a este video que habla sobre las aplicaciones de la teoría de conjuntos. En este caso veremos problemas con conjuntos que corresponde a la unidad 2 de teoría intuitiva de conjuntos. Recordemos a qué le llamamos cardinal de un conjunto. Entendemos por cardinal de un conjunto al número de elementos distintos que forman dicho conjunto. La notación que utilizaremos será cardinal de A, que se lee cardinal del conjunto A, y n de A, que se lee número de elementos del conjunto A. ¿Cuáles son las propiedades del cardinal? La primera propiedad dice que el número de elementos de cualquier conjunto A siempre es mayor o igual a 0. Es positivo o 0. Si A es el conjunto vacío, entonces el número de elementos de A es 0. Si A y B son conjuntos finitos y disjuntos, es decir, su intersección es vacía, entonces el número de elementos de la unión entre A y B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B. Si A y B son dos conjuntos finitos, tal que la intersección entre ellos es distinta de vacío, es decir, tienen elementos en común, entonces el número de elementos de la unión entre A y B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección entre dichos conjuntos. Así podemos generalizar o podemos generalizar para tres conjuntos distintos, finitos, cuya intersección sea no vacía. Entonces, el número de elementos de la unión entre A, B y C es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B más el número de elementos de C menos el número de elementos de A intersección B menos el número de elementos de A intersección C menos el número de elementos de B intersección C más el número de elementos de A intersección B intersección C. Miremos ahora una situación problemática que resolveremos a través de conjuntos. Dice el problema: en una entrevista a 75 consumidores, 12 indicaron que comprarían un coche nuevo, 18 dijeron que comprarían un refrigerador nuevo y 24 que comprarían una estufa nueva. De estos, 6 compraron un coche y un refrigerador. 4 compraron un coche y una estufa, y 10 compraron una estufa y un refrigerador. Una persona indicó que compraría los 3 artículos. Pregunta: ¿cuántas personas no van a comprar ningún artículo? Pregunta B: ¿cuántas van a comprar solo un coche? Pregunta C: ¿cuántas van a comprar solo una estufa? Y pregunta D: ¿cuántas van a comprar solo un refrigerador? Utilizaremos para resolver este problema la teoría de conjuntos. Resolución. Nos ayudaremos con un diagrama de Venn, Euler. Nombraremos los conjuntos con C, E y R respectivamente. C, aquellos que compraron un coche; E, aquellos que compraron una estufa; y R, aquellos que compraron un refrigerador. Ahora vamos a extraer los datos del problema. Sabemos que 12 comprarían un coche nuevo, por lo tanto el número de elementos de C va a ser 12.
18 comprarían un refrigerador, por lo tanto, el número de elementos o el cardinal de R va a ser 18. 24 comprarían una estufa, por lo tanto, el número de elementos de E es 24. 6 comprarían un coche y un refrigerador, por lo tanto, la intersección o el cardinal de la intersección entre C y R es 6. 4 comprarían un coche y una estufa, entonces el cardinal de C intersección E es 4. 10 comprarían una estufa y un refrigerador, luego el cardinal de E intersección R es 10. Y por último, 1 compraría un coche, un refrigerador y una estufa. Por lo tanto, el cardinal de la intersección entre C, E y R es igual a 1. Para resolver el problema, utilizaremos la información anterior en el orden inverso. Entonces, empezamos por el hecho de que la intersección entre los tres conjuntos tienen un elemento. Ponemos 1 en ese conjunto, es decir, en el centro de los tres conjuntos. Como la intersección, como el cardinal de la intersección entre C y R es 6, y entre C y E es 4, y entre E y R es 10, ponemos 6 menos 1, que es 5, en la región apropiada, dando un total de 6 en el conjunto C intersección R. Es decir, en esta región tienen que haber 6 en total. Luego, la única forma es que aparezca 5 entre C y R. ¿Está bien? En igual forma, ponemos 3 y 9 en las regiones apropiadas para los conjuntos C intersección E y E intersección R. 5, 3 y 9. Ahora sabemos que el cardinal de C es 12, pero ya tenemos 5, 8, 9 elementos. Por lo tanto, de esos 12. Por lo tanto, ¿cuántos me faltan para que sean 12? 3. Entonces, en este lugar vamos a colocar 3. También sabemos que el cardinal de R es 18 y tenemos 15 en total en R, por lo tanto debemos colocar en esta región 3. Y como el cardinal de E es 24 y tenemos 13, deberíamos colocar acá 11 elementos. 3, 3, 11. Continuamos. Otro dato decía que el total del número de elementos eh, de personas que habían sido o que se les había preguntado era 75. Pero, es decir, tenemos 75 en total. Si sumamos el cardinal de la unión de estos tres conjuntos, o sea, todos los elementos que forman estos tres conjuntos, obtenemos 35. Por lo tanto, el cardinal del complemento de la unión de estos tres conjuntos va a ser 75 menos 35, que es 40. Por lo tanto, 40 lo colocaremos fuera de la unión de los tres conjuntos, es decir, en el complemento de la unión. Una vez dado esto, estamos en condiciones de responder a las preguntas. ¿Cuántas personas no van a comprar ningún artículo? 40. ¿Cuántas van a comprar solo un coche? 3.
¿Cuántas van a comprar solo una estufa? 11. ¿Cuántos van a comprar solo un refrigerador? 3. De esta forma, utilizando la teoría de conjuntos, podemos resolver situaciones problemáticas de esta forma. Bueno, los invito a resolver las actividades propuestas para practicar y fijar este tipo de situaciones aplicando teoría de conjunto. Muchas gracias.